Si alguien en la iglesia primitiva sabía de la importancia de estar alerta contra la mentira y el engaño, ese era el apóstol Pedro, ¿no? Creo que ustedes lo pueden conocer en sus primeros años cuando leen los evangelios. Pedro era todo lo contrario a lo que hoy día está escribiendo, y eso habla de una transformación necesaria en nuestra vida. Era un hombre demasiado confiado cuando el peligro estaba cerca, no tomaba en cuenta las advertencias del maestro, así era Pedro, pero el Pedro de los evangelios, no este Pedro. Actuó con apuro cuando debía esperar, cuidado con eso. Se quedó dormido cuando debía orar, ojo con eso. Habló cuando debía escuchar. Fue valiente, pero sumamente imprudente, ¿no? Y este Pedro, que está ahora escribiendo la segunda carta, aprendió la lección y, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, quiere ayudarnos a que nosotros también aprendamos la lección. Por eso, ¿se acuerdan cuando una vez estudiamos Primera de Pedro? Es una carta totalmente distinta, que recalca la gracia de Dios, mientras que Segunda de Pedro, lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, pone el énfasis, empieza a notar estos conceptos, en el conocimiento de Dios. ¿Conoce usted a Dios? ¿Cree usted que conoce a Dios? ¿O por lo menos lo está conociendo? Segunda de Pedro pone el énfasis en el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento o conocer se usa por lo menos 13 veces en esta breve epístola. Y Pedro empieza esta carta con una breve descripción de la vida cristiana. Antes de describir a los falsificadores, que es algo que vamos a empezar a ver, define a los verdaderos creyentes. Y entendemos entonces por la palabra que la mejor manera de detectar la falsedad o la mentira, ¿cómo cree que usted? Es conociendo la verdad. Entonces Pedro en esta carta, si nos damos cuenta de lo que escuchamos, lo vamos a repasar, escribe con un sentido de urgencia, ¿no? De intensidad, como diciendo, por favor, escuchen esto, ¿no? Es urgente. Fake news. Hay noticias falsas aquí que necesitan ser desenmascaradas. Lo que estaba pasando en ese tiempo era que los falsos maestros estaban buscando alejar a los verdaderos discípulos de su Salvador. ¿Y qué cree usted que quiere hacer el diablo con usted y conmigo? Alejarle y alejarme de nuestro Salvador Jesucristo a través de doctrinas e ideologías falsas. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque no solamente los cristianos evangelizamos, las sectas y las religiones falsas también evangelizan. Y si usted no tiene clara la doctrina de la palabra, cualquier cosa puede entrar por su corazón y por el mío. Entonces, esto es hermoso porque además Pedro está desesperado por asegurarse de que los creyentes no sigan ese camino peligroso, ¿no? Quiere que ellos lleguen a lo que vamos a terminar en el 11, a esa gran bienvenida de puertas abiertas de par en par que nos espera a todos aquellos que permanezcamos fieles al Señor hasta el último día. Entonces, tan pronto comenzamos a leer este mensaje que tiene por nombre ¿Cómo evitar caer? Ya nos damos cuenta cómo se identifica el apóstol Pedro a sí mismo. Ojo, dice Simón Pedro, siervo, ¿y qué más? Y apóstol de Jesucristo. Esto es muy bonito porque la palabra siervo, mire lo que dice acá, o sierva, ¿no? Ojo aquí en la pantalla, viene del griego doulos. ¿Usted ha escuchado a veces algunos ministerios, cosas que se llaman doulos? Ya, significa siervo, pero quiero explicar algo que es muy, pero muy interesante. Literalmente, la palabra siervo, ¿cierto? Que viene traducida del griego doulos, significa esclavo. Esclavo de Jesucristo. Y uno dice, ¿eso nos conviene? Claro. Porque la verdadera libertad es ser esclavos de Cristo. ¿Qué identifica esta palabra siervo, doulos, esclavo? Transmite la idea de pertenecer a otra persona y ya no a uno mismo. En este caso, el verdadero siervo, la verdadera sierva, es aquel o aquella que pertenece realmente a su Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo que es importante ser esclavos de Cristo? Porque no hay medias tintas en la Biblia. Éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo, donde experimentamos la verdadera libertad, ¿no? Y la palabra apóstol denota a aquellos elegidos por Cristo, a quienes se les encargó la responsabilidad de dirigir la iglesia primitiva, ¿no? Está enfatizando que él tiene también la autoridad para escribir esta carta, ¿ya? Así que vamos a ir, conforme avanza el tiempo, 3 puntitos importantes del mensaje de hoy. La vida cristiana comienza con fe.
Si usted se da cuenta, Pedro, tengo tan pegado el apóstol Pablo, aquí vamos a hablar del apóstol Pedro. Pedro identifica a su audiencia, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Miren qué lindo esto, porque la misma fe que tenían estos tremendos hombres de Dios es la misma que tenemos nosotros. Primer engaño que desenmascaro esta noche. He escuchado a muchos en mis 17 años de cristiano decirme, es que yo no tengo la fe, y ni siquiera me nombran a Pedro, ¿sí? Es que yo no tengo la fe de Edison, yo no tengo la fe de Rodrigo, yo no tengo la fe de Sandra, yo no tengo la fe de Valesca. Mentira, es una absoluta mentira. Es que yo no tengo la fe que tenía Pablo, el apóstol Pedro. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que hemos recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Tenemos exactamente el mismo regalo. La misma fe que tenían ellos, hoy la tenemos nosotros, de la misma calidad y del mismo calibre. ¿Cuál es la diferencia? Lo que nosotros hacemos con esa fe que Dios nos dio. ¿Y esa fe en quién está? No está en el aire, siempre lo he explicado, ¿no? Nuestra fe no es al aire. Esta fe que estamos recibiendo no es como cuando la gente dice, yo tengo fe que las cosas van a salir bien. Esa no es la fe bíblica. Yo tengo mucha fe que mi situación va a mejorar. No, la fe bíblica es una fe que está centrada en una persona. La fe gruesa, la fe de calibre, es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos otra. Pongan mucho ojo, por favor, los que están sin cámara. Yo siempre me paso los rollos, se los digo, pero es por amor a ustedes, ¿no? No sé si están planchando, cocinando, haciendo otra cosa, pero Dios les quiere hablar, ¿no? Muchas sectas les van a engañar a usted con qué cosa, con que Jesucristo no es Dios. Y créanme que muchos cristianos han caído en sectas que cuando uno le llega al punto de tocar el punto que nadie quiere tocar, bueno, para ustedes Jesucristo es Dios, ahí se terminó la doctrina de ellos. No, no es Dios. Bueno, si ustedes ven esta pantalla aquí que les estoy mostrando, la palabra de Dios dice, 2 de Pedro 1:1, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Los cristianos sabemos que Jesucristo es Dios, pero este es uno de los versículos gloriosos porque textualmente está reafirmando la deidad de Jesucristo. La próxima vez que usted le digan es que Jesucristo no es Dios, ¿cierto? Por testigos de Jehová, mormones, muchas sectas y religiones falsas. Usted dice, ¿sabes qué? No. En 2 de Pedro 1:1, que era un versículo textual, dice la Biblia que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Bueno, por supuesto que podemos sacar Juan 1:1, podemos sacar el ejemplo de Felipe, muchos ejemplos que nos hacen entender, ¿cierto?, que Jesucristo es Dios. Pero aquí hay una doctrina grande y poderosa para los cristianos. Jesucristo para nosotros los cristianos es Dios, no solamente nuestro Salvador. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien me está escuchando en esta noche, iglesia? ¿Sí? Gracias, Señor. Seguimos. Entonces, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Salvador. Él es la solución al pecado y aquel que nos sacó de la muerte eterna. Jesús derrotó a la muerte, derrotó a Satanás y nos libró del infierno. Luego dice la palabra de Dios, volvamos ahí. Hay 3 conceptos bonitos, ¿no?, que podemos sacar desde el 1 en adelante. Justicia, gracia y paz, tomando el 1 y el 2, ¿no? El 1 habla de justicia, el 2 habla de gracia y paz. Cuando confiamos nosotros en nuestro Salvador, la justicia de Él, esto también es doctrina muy importante, la justicia de Cristo, Él fue un hombre perfecto que cumplió la ley, se nos imputa a nosotros por gracia. Por eso cuando a usted le pregunte, ¿qué es la justicia? Que yo fui justificado. La justicia de Cristo se imputó a mi vida inmerecidamente. Y mi pecado fue cargado en Jesús para mi perdón. La gracia la conocemos, ¿cierto? El favor que no merecemos. Dios nos da todos los días lo que no merecemos. Aunque usted esté pasando cosas difíciles, usted dígale al Señor, gracias porque aún lo que estoy pasando es parte de tu gracia para mi vida. Así termina la primera carta del apóstol Pedro. Y paz, ¿cierto? Y paz, que son la paz con Dios, que la hemos estudiado como fruto del Espíritu, la paz de Dios en nosotros y la paz hacia los demás, ¿ya? Que es importante que esta fe incluye, además, para que nadie diga no tengo esa fe, la tiene porque la recibió del Señor y es un regalo para todos igual. Esta fe incluye el poder de Dios. Versículo 3 dice, su divino poder al darnos el conocimiento, miren,
de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo estamos votando falsedades? ¿Cómo estamos votando la palabra de Dios mentiras? ¿Cómo está votando excusas? Es que yo no puedo, es que no tengo, es que no soy como el otro. Mentira. Su divino poder, al darnos el conocimiento de Dios, que fue el que nos llamó por su gloria y excelencia, que nos ha concedido todas, absolutamente todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ninguno de nosotros puede excusarse en decir es que yo no tengo eso que tú tienes para vivir la vida cristiana, ¿cierto? Y justificar nuestro pecado, justificar nuestra maldad, justificar nuestra desobediencia, justificar nuestra infidelidad a Dios. No tenemos excusas, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma fe que inicia, la fe real en Cristo, la misma fe que salva, es una fe que también incluye el poder de Dios. ¿Para qué? Para que produzca en nosotros la vida y la piedad. Fuimos llamados de la mundanalidad a la piedad, a una vida moral que honra a Dios. Esto nos sirve mucho para no justificar nuestro pecado, ¿no? Es que yo soy tan débil en el área sexual. Sí, yo también soy hombre, pero eso no justifica que yo adultere, que yo fornique. ¿Se entiende? Es que yo soy débil en esta área, como si fuéramos gente especial. Se nos dio la misma fe, se nos dio el mismo espíritu y por tanto se nos dio las mismas cosas que necesitamos para vivir la vida que Dios nos manda. ¿Me siguen hasta aquí? ¿O siguen al Señor más bien, cierto? ¿Sí? Gracias, Señor. Seguimos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en ese tiempo los falsos maestros aducían tener una doctrina especial que añadía algo a la vida de los lectores de la carta de Pedro. Pero él sabía que no había nada más que añadir. ¿Tenemos claro eso, cierto? ¿Quién salva? Usted me va a decir Jesucristo. ¿Pero Jesucristo y algo más? No. Solo Jesucristo salva, no Jesucristo y las obras, ¿cierto? No Jesucristo y mis méritos. Entonces, para vivir la vida cristiana, ¿necesito algo más? Solo Jesucristo, ¿sí? O si somos más técnicos, solo el Espíritu Santo para vivir una vida recta y que a Dios le agrade, ¿ya? No nos mintamos más con esas cosas porque aquí está claro lo que nos dice. Su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Mira dónde está el énfasis. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Primera de Pedro enfatiza en la gracia. Segunda de Pedro, que estamos estudiando hoy, que es tan cortita, enfatiza en ¿qué? En el conocimiento de Dios. Le vuelvo a preguntar y me pregunto yo, ¿está invirtiendo su vida en conocer a Dios? Hijo de Dios, a ti te hablo. Hija de Dios, a ti te habla el Señor en esta noche. ¿Estás invirtiendo el tiempo de tu vida en conocer a Dios? Creo que eso es muy, pero muy importante que nosotros lo hagamos, ¿cierto? Que nosotros estemos conociendo a Dios. Cuanto más conocemos a Dios en Cristo, más nos volvemos como Él. Ya no voy a hacer esas preguntas acá, ¿cierto? ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Ya nos la responden, ya se la saben de memoria. Parecernos cada vez más a Jesucristo. Yo creo que el Señor está botando una cantidad de mentiras hoy día tremenda, y le doy gloria por eso. Pero sí, es verdad esto. Si usted, lo que escucharon el mensaje del sábado, ¿cierto? En nuestra reunión familiar, si usted se estanca en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, ojo con esto. Si usted se estanca en su crecimiento, en lo relativo al conocimiento de Dios, si usted deja de conocer a Dios, si deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de conocer a Dios, entonces vamos a volver sin duda a las prácticas que teníamos antes de ser redimidos. Por eso es que hoy día hay tanta falsedad, tanta iglesia falsa, ¿sí? Que lo que hace es motivar las emociones, que aquí saltan, que aquí gritan, que aquí se pasa bien. Eso no sirve de nada. Una iglesia que realmente me asegure que los pastores me están llevando por el camino de la vida eterna es una iglesia que le da énfasis a la predicación de su palabra y a la verdad de Dios de las Escrituras. No estamos llamados a tocar las emociones, el salto. Estamos llamados a que en la iglesia se predique la palabra, porque esa palabra tiene poder, esa palabra es verdad y es la única seguridad que me da ante las mentiras del mundo. Vamos al 4, vamos avanzando rápido. Y debido a su gloria y excelencia, mire qué hermoso, nos ha dado grandes
y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En otras palabras, si nosotros verdaderamente llegamos a confiar en las promesas que Dios nos ha dado, entonces veremos que son de gran ayuda cuando nos enfrentamos a las dificultades y tentaciones del mundo. Por eso les digo, mentira, ¿cuál es? Yo tengo mucha fe. ¿En qué? No, en que me va a ir bien. Mentira, ¿qué es? Yo tengo mucha fe en que las cosas se van a solucionar. Yo soy de harta fe. ¿Fe en qué? En que las cosas van a caminar. Eso no es fe. La fe bíblica es nuestra fe puesta en Jesucristo. Yo les pregunto específicamente en qué. Porque también puedo decir creo en Cristo. Mucha gente dice creo en Cristo. Dice el Señor que muchos en aquel día le van a decir, Señor, yo creí en ti. Y el Señor les dice, no los conozco, hacedores de maldad. ¿En qué debe estar puesta nuestra fe? Voy a revisar el chat. ¿En qué debe estar puesta nuestra fe? En Jesucristo, pero específicamente ¿en qué? Aquí vamos a montar una mentira grande. Porque nuestra fe no puede estar puesta en que las cosas se van a mejorar, las cosas van a ser bien. No, la fe bíblica es que nuestra fe gruesa, nuestra fe, ¿sí?, que es realmente sólida, está puesta en las promesas de la palabra de Dios. Si no tenemos promesa en nuestra vida, nuestra fe va a flaquear. ¿Entiende por qué? No porque Dios no nos haya dado el mismo regalo, sino porque usted está poniendo la fe en cualquier cosa. Y no es la que debe ponerla. Se lo reitero, la fe real, la fe bíblica, esa que es gruesa, la que nos va a sustentar en tiempos difíciles, es la fe que está puesta en Jesucristo, pero específicamente ¿en qué? En las promesas de su palabra. Por tanto, todos nosotros debiéramos tener rayada la Biblia de promesas. Y es por eso que muchas veces nos sentimos abatidos, el diablo nos bota, nos tira al suelo y pecamos tan fácil. ¿Por qué? Porque no estamos arraigados en la palabra, ¿sí? No en cualquier palabra, en las promesas de Dios en su palabra. ¿Me sigue? Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener usted si no tiene hoy día? Promesas de Dios. Si no tiene promesas de Dios, búsquelas rápidamente, abrácelas, tómelas para usted, que Dios les dé el rema. El logo es toda su palabra. El rema es la palabra que Dios le ha dado específicamente para usted en su vida. Yo conté el testimonio cuando me subí el sábado. Se me olvidó traer la Biblia grande, que a mí me gusta predicar con la grande porque ya estoy un poco más viejito y me gustan las letras grandes. Entonces sé que en el distrito tengo varias chicas y mi esposa me pasa una Biblia. Y no curiosamente ni casualmente, porque Dios hace todo perfecto, era mi primera Biblia, la que yo me había comprado por allá por el año 2005, que alguna compañera de ministerio en ese tiempo, que ahora está en el sur, había puesto el nombre porque tenía bonita letra, y yo vi la fecha y me emocioné porque dije, Señor, qué importante es haber guardado, y esa Biblia está llena ¿de qué? De promesas rayadas. Esta promesa me la dio el Señor, ¿cierto? Tal fecha, esta me la dio para mi matrimonio, esta me la dio para mi servicio, esta me la dio para mi trabajo, esta a mí me la dio para esto otro, ¿ya? Entonces la fe no está puesta para nuestras cosas. La fe está puesta en Jesucristo. ¿Y en qué específicamente? En las promesas de Dios en su palabra. Es lo que Él quiere, no lo que yo quiero, ¿ya? Es muy importante esto, amada iglesia. Entonces, podemos darnos cuenta por qué la palabra dice en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, que había recibido ¿qué? Las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Qué tremenda prueba, ¿cierto? Uno puede decir, qué terrible la prueba, ¿ya? Pero recuerde que hay cosas que Dios permitió que son específicas. Otra mentira que aprovechamos de desbaratar. A cualquier persona que le enseñe que usted tiene que hacer todo lo que está en la Biblia le está mintiendo, ¿cierto? Como Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, quiere decir que Dios le está pidiendo a usted que sacrifique a su hijo. No, son cosas que Dios permitió específicamente en un momento de la historia para dejarnos testimonio. ¿Se entiende? Si alguien a usted le dice, usted tiene que caminar sobre el agua porque eso dice la Biblia, lo está engañando. Porque Jesús permitió eso para mostrar algo específico en un momento de la historia para testimonio a nosotros. La persona que usó mal, un pastor una vez hizo eso, murió lamentablemente ahogado, porque eso es no entender la Escritura. ¿Se entiende lo importante que estamos viendo hoy día? La verdad contra la mentira. Yo hasta podría leer algo de la Biblia y tomarlo como una mentira, ¿ya? Las promesas de Dios son para mí, ¿sí? Pero no los sacrificios que le pidió Abraham o le pidió otro. Dios no le está pidiendo eso. Para testimonio nos queda a nosotros que el Señor puso una prueba tremenda, específica a Abraham, ¿cierto? Que no se la va a pedir a usted.
¿Pero por qué es importante este testimonio? Porque había recibido primero la promesa, ¿cierto? Porque piensen en Abraham. El Señor primero le da la promesa de que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y luego le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Y de qué se afirmó Abraham? Bueno, el Señor me dijo que iba a tener descendencia y que serían benditas todas las naciones de la tierra, así que voy a hacer lo que Dios me dice. Por eso cuando está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel le dice, para. Era para probar tu fe. Bien, Abraham. Fuiste obediente, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, qué importante. 2 conclusiones para terminar este primer bloque. ¿Qué cosas, hijos de Dios, qué cosas, considerando lo que hemos aprendido hasta aquí, en los primeros 4 versículos, qué cosas son 2 razones poderosas por las que los creyentes en todas las iglesias cristianas comprometen su caminar cristiano y empiezan a caer? Ojo con esto. Mucho ojo con esto, porque aquí el Señor nos está hablando, como siempre, perlas de verdad. Aquí hay 2 peligros a los que usted y yo nos podemos someter y caer y que van a poner en tela de juicio nuestro caminar cristiano. 2 cosas. Primero, cuando dejamos de crecer en el conocimiento de Dios. Bórrese la mentira, por favor, de que usted ha leído la Biblia una vez y por tanto entonces eso le basta. Es uno de los engaños más viejos del diablo, más antiguos. Es que tú ya leíste la Biblia, así que no la leas más, ¿no? No te congreguen más. Yo oro para que Dios me diera tiempo de leer su palabra 100, 200, 500 veces. Pienso que no voy a tener tiempo en esta vida para alcanzarlo. Pero que Dios nos dé el tiempo para leer su palabra 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Porque su palabra es tan rica que estaríamos toda la vida y no terminaríamos nunca. Engaño que votamos a raíz de esto. Nunca diga, yo ya leí la palabra o la he leído 5 veces, entonces yo ya me sé toda la historia de la Biblia. El diablo le está metiendo un gol de media cancha cuando le dice eso. ¿Por qué? Porque usted deja de conocer a su Señor y su vida se cae. Y segundo, lo que hablamos, ¿qué otro peligro? Cuando olvidamos las poderosas promesas de la palabra de Dios. Yo cuando he estado en momentos difíciles, que se lo he contado abiertamente, Dios me ha enseñado que el pastor también tiene que ser abierto de corazón para no mostrarse perfecto. He pasado por enfermedades, por sufrimientos, por situaciones. ¿Qué cree usted que me ha sostenido ese momento? La fe en que las cosas van a mejorar. No, eso es mentira. Lo que me ha sostenido en ese momento y lo que me ha sacado, porque después está el testimonio de decir Dios me sacó, ¿no? El proceso es muy difícil. ¿Qué ha sido? La promesa de la palabra de Dios cuando yo estando enfermo, con sufrimiento, llorando delante del Señor, le he dicho, Señor, te leo la promesa que tú me diste. Señor, tú me dijiste que me ibas a sacar, Señor, de esos mares de maldad, de muerte, aunque anduviera en valle de sombra de muerte, tú me ibas a sostener. Mi oración tiene que ser con las promesas de Dios. ¿Se entiende por qué algunos no salen de los tratos? ¿No salen de los sufrimientos? ¿No salen del fracaso? ¿No levantan su vida cristiana? Por estas 2 cosas, anótelas. Perdón. ¿Usted dejó de conocer a Dios? ¿O dejó de, mira lo que dice, más importante, de crecer en el conocimiento de Dios? ¿O usted dejó y olvidó las poderosas promesas de la palabra de Dios? ¿Con qué ora todos los días? ¿Oraciones al aire? Para eso están los religiosos, ¿no? Nosotros oramos con la palabra de Dios. Segundo, la fe resulta en crecimiento espiritual. Qué importante esto, ¿no? La fe bien utilizada. ¿Por qué? Porque donde hay vida tiene que haber crecimiento. Mentira número, ya no sé cuántas llevamos. No puede ser que un cristiano no crezca. No puede ser que una cristiana no crezca. No puede ser. Es contradictorio. ¿Ya? Yo les dije una vez, no importa que crezcamos a paso tortuga, pero tenemos que crecer. No importa si otros crecen más rápido, otros más lento. Porque donde hay vida tiene que haber crecimiento. Si Jesús realmente está habitando en nuestro corazón, Él es la vida, es imposible, contradictorio, que un cristiano o una cristiana no crezca. ¿Se entiende? Por eso tenemos que decirnos verdades. Si alguien no crece, quiere decir que entonces no ha recibido a Cristo. Realmente no se ha convertido a Cristo y no ha nacido de nuevo. ¿Que nuestro crecimiento ha sido lento? Bueno, gloria a Dios, pero estoy creciendo, ¿cierto? Pero no puede haber fe real en nuestra vida, tener a Cristo y no haber crecimiento. El nuevo nacimiento es recién el principio, pero Dios, como vimos hace un rato, dice su palabra preciosa, que le dio a sus hijos todo lo necesario para vivir vidas santas. Pero que es importante, nosotros tenemos que ser diligentes en usar los medios de gracia que Dios nos ha provisto, ¿cierto? Las disciplinas espirituales, crecer en el fruto del Espíritu, en virtud, en conocimiento, en verdad, en cosas que
vamos a ver ahora, ¿no? O sea, esforzarnos es importante. Esforzarnos, hijos de Dios. Esforzarnos en el conocimiento de Dios. Esforzarnos en atesorar promesas, en orar con ellas. Son esas cosas las que nos van a sostener, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver un poquito más adelante, que habla de virtud, de excelencia moral, ¿cierto? De nuestra santificación, que es importante, claro, tenemos que santificarnos conforme vamos creciendo. Que nosotros caminemos en integridad. Si estas cosas no están en nuestra vida, no nos engañemos. Lo más posible es que, como les decía, si una persona no crece, no tiene santidad o no está trabajando en la santidad, en la excelencia moral, ¿cierto? En compromiso, en fe, en arrepentimiento, no nos mintamos. Lo más posible es que no tenga conversión, que no haya crecido en el conocimiento de Dios, lo que es muy peligroso, que haya olvidado las promesas de Dios, que esté en rebelión contra Dios, que algo que, ojo, es fácil. A veces uno dice, no, yo no estoy en rebelión. Cualquier persona que no obedece la voluntad de Dios está en rebelión. O no sometido al Espíritu, para hacer algo más bíblico, o que suframos de lo que la iglesia está sufriendo hoy día. No me apaguen las cámaras que me rechazan así. Yo quiero estar con la iglesia. Prendan sus camaritas. O que suframos de pereza espiritual. ¿Ya? No hay otra respuesta bíblica, ¿sí? Si nosotros no estamos creciendo. O no tenemos conversión, o no hemos crecido en el conocimiento de Dios, nos hemos estancado, eso es muy peligroso. O hemos olvidado las promesas de Dios, estamos en rebelión, no estamos sometidos al Espíritu Santo, o sufrimos de pereza espiritual. No hay otra respuesta bíblica, ¿no? Por eso tenemos que botar las mentiras. Miren lo que dice acá 2 de Pedro 1:5. En vista de todo esto, lo que hemos leído hacia atrás, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Este conocimiento se refiere a la sabiduría y al discernimiento que el cristiano necesita para una vida virtuosa. O sea, si algo yo puedo decirle en este tiempo, este es el tiempo del engaño, pero con todas sus letras, porque engaño viene del Génesis 3, pero en este tiempo es con todas sus letras. ¿Qué necesitamos, hijos de Dios? Discernimiento. ¿Ya? Gracias por los que participan. ¿Cómo alcanzamos discernimiento? Díganme ustedes. Así aprovecho de hidratarme un poquito, de tomar una pausa. ¿Cómo alcanzamos discernimiento? Necesitamos discernimiento en este tiempo, mucho discernimiento para vivir la vida. ¿Cómo adquirimos el discernimiento? ¿Están aquí esta noche? ¿En más iglesia? Sí. No hay respuestas. ¿Cómo alcanzamos discernimiento? Hoy los más antiguos, Dios mío. ¿Qué ejemplo le dan a los más nuevos? ¿Cómo alcanzamos discernimiento? Hijos de Dios, por favor. Muy bien, Marcelo. Conociendo su palabra. Es que no hay otra forma. Por eso es que cuando uno insiste, ¿cierto? Y en la comunión con Dios, por supuesto, Katy, son dos cosas que van de la mano. Van de la mano. ¿Cómo conocemos a Dios? En comunión, leyendo su palabra. No somos religiosos. Nuestra comunión con Dios implica leer Biblia. Por eso es lo peligroso cuando usted no lee Biblia y usted piensa que está súper bien, ¿no? Y usted puede decir, otra cosa, no tengo tiempo. Ya le dije a una persona el otro día y a muchas personas, el no tengo tiempo es una mentira más que el diablo pone en nuestro corazón. Porque tiempo siempre hay. Y aún si usted me dijera, yo me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche y mi trabajo es de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, primero me costaría creerle, aunque yo tuve ese trabajo, ¿no? De 8 de la mañana a las 12 de la noche. E igual tenía tiempo para leer la Biblia. Porque por último decía, almuerzo la mitad y la otra mitad me voy a leer la Biblia. ¿Tiempo hay? Sí. Y por último, los que me dicen, no, es que el almuerzo para mí es sagrado. Bueno, ya es tu problema. Pero ¿sabes qué? Levántate 15 minutos antes. Y no vas a tener nunca excusas de que no tienes tiempo para buscar a Dios. ¿Saben por qué es importante esto, amada iglesia? Se lo digo con mucho cariño. Porque si usted no lee la Biblia, no le toma el peso a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, usted se convierte en una presa fácil del engaño. El diablo le mete goles como quiere. ¿Por qué? Porque el discernimiento se alcanza estudiando la Biblia. Por supuesto también en las reuniones, porque estamos aquí predicando la palabra. Pero además de esto, tiene que haber una lectura bíblica propia de su vida, ¿no? ¿Qué le animo? Le hace 2 de Pedro y Judas. Pero no lea como lee el diario. Tómese el tiempo de leer la Biblia como la Biblia debe ser leída. Yo a veces me quedo con 2 versículos por un día entero, y por 2 días enteros, y por 3 días enteros. Sáquele el jugo a la palabra de Dios. Si usted la lee y me dice, me la leí, es una evidencia que entonces
no está leyendo la Biblia como Dios quiere que la leamos. Léala de a un versículo si quiere por día, de a 2 versículos. Extraiga todo lo que está ahí, aplíquela a su vida, porque lo que nos va a dar discernimiento en este tiempo del engaño es cuánto usted conoce a Dios y cuánto conoce su palabra. No hay otro secreto aquí, no hay otra receta. Bueno, avancemos. Entonces dice el versículo 6, al entendimiento que debemos añadirle dominio propio, ya lo estudiamos en Fruto del Espíritu. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. Tener control sobre nosotros, sobre nuestros impulsos, ¿cierto? Fe, mire qué linda la escalera que hace el apóstol Pedro. Fe, más virtud, más entendimiento, más dominio propio. Pero esto es algo muy corto todavía como para no tropezar, ¿cierto? Entonces, le agrega la constancia y le agrega la devoción a Dios. Y en el 7 agrega 2 cositas más por si fuera poco. La escalera no queda y se termina con otras cosas más. A la devoción a Dios, a afecto fraternal, que lo hemos hablado tanto en este ministerio. Gloria a Dios porque muchos se están conociendo, están adquiriendo afecto fraternal, se están queriendo. Pero esa es una labor que usted tiene que hacer, ¿ya? No me eche la culpa a mí ni a los encargados de hacer actividades. Es una labor mía, es una responsabilidad mía llamar a alguien, ¿ya? En la iglesia primitiva no habían actividades por si acaso, ¿ya? No había ni bicicleta para movilizarse. Era una actitud de cada cristiano acercarse a su hermano. No había teléfono, WhatsApp. Imagínense las ventajas que tenemos, ¿ya? Entonces, un estilo de vida finalmente que imita ¿a quién? A Cristo, hijos de Dios. El creyente o la creyente que realmente toma esta escalera, creo que son 7, anótelo, ¿no? Ya se me perdió la lista, pero creo que son 7. Si volvemos a la Biblia, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. También lo estudiamos, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en esos temas? Pero qué importante que tengamos estas cosas, que estas cosas estén en nuestra vida. El amor ágape, el amor que todo lo da, el amor que todo lo perdona, el amor que produce el Espíritu en nosotros. Para finalizar, el crecimiento espiritual da resultados prácticos, ¿ya? Da resultados prácticos. ¿Cuál es el interés que tiene el apóstol Pedro de que nosotros desarrollemos estas cualidades? ¿Cuál es el interés que tiene Dios a través del apóstol Pedro de que nosotros desarrollemos estas cualidades? La respuesta está ahí, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, miren, o sea, aquí está la receta completa, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Yo muchas veces le he preguntado al Señor, siento que no doy fruto. También lidio con mis rollos. No crea que yo no lidio con mis rollos. Siento que no doy fruto, Señor. Siento que a veces predico y nadie me escucha. Siento que predico y la palabra no tiene poder. No crea que yo no me enrollo con esas cosas. Porque la palabra de Dios debiera cambiar vidas, debiera cambiar corazones. Bueno, por supuesto que depende de qué terreno tiene cada uno, dice la Biblia. Claro, cierto, es verdad. De qué corazón. Ahí va a estar el fruto. Pero miren qué lindo lo que expresa. Si realmente desarrollamos estas cualidades, todas las que vimos, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, devoción a Dios, afecto fraternal, amor, ¿qué pasa? Si estas cosas abundan en ustedes, amados hijos de Dios, los harán crecer, madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que ustedes sean inútiles e improductivos. ¿Por qué no estoy dando fruto? Claro, porque a lo mejor yo no estoy caminando en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Una vida llena de amor, de fe, de virtud, de promesas, de que estoy centrado, que Dios todos los días me habla. Estoy leyendo la palabra diariamente. No, tengo tantas cosas que hacer que como que Dios fuera, ¿cierto? El tiempo que le doy a las actividades del club social, ¿cierto? No, el Señor es mi vida, dice la Biblia. Él es mi vida. No es equivalente a nada. Entonces, a medida que nos parecemos más a Jesucristo, más puede usarnos el Espíritu Santo en el testimonio y en el servicio. Yo estoy convencido que esa es la razón por la que no ganamos mucha gente nosotros. Y me incluyo. Porque no tenemos un testimonio de ¿qué? El testimonio es del Espíritu. Si no sacamos nada con arrastrar a la gente, si nosotros no estamos en esto. ¿Se entiende? ¿Qué sacamos con? No le digo que no lo haga, hágalo, porque Dios puede en su soberanía hacer lo que quiera.
Pero ¿qué es lo poderoso? Cuando hay un testimonio del Espíritu, este hombre no es perfecto, se equivoca, sí. Pero veo un testimonio del Espíritu, tiene amor, ¿sí? Se preocupa de las personas, del hermano y la hermana. Se ve piedad en su vida, se ve santidad. Si se equivoca, pide perdón. Veo un testimonio del Espíritu, con eso me basta. Si la gente viera ese testimonio en nosotros, seguro que llegarían a correr a los caminos de Dios. En cambio, dice, el que no las tiene, estas cualidades, es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Esto es muy triste, porque aquel que no lee la Biblia, no busca a Dios, no se toma la vida cristiana en serio. ¿Qué está diciendo la palabra? Que es como un ciego, que tiene la vista corta, ciego. Pero ¿qué es lo más triste que dice después? Es como que se ha olvidado de la cruz de Cristo. Es como que se ha olvidado de la obra que Cristo hizo por él, por ella. Es como que se ha olvidado de que Cristo dio hasta la última gota de sangre para que tú salieras del infierno. ¡Wow! Debemos escuchar esto, ¿no? Como una advertencia. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus pecados. Hijos de Dios, traté de hacerlo lo más condensado posible porque hay que darle tiempo necesario a los testimonios que fueron muy edificantes, ¿no? Me pasaron el micrófono casi 10 para las 9 y le agradezco al Señor, ¿ya? No es una queja, al contrario. Le agradezco al Señor. Cuando hay testimonio, yo creo que Dios se agrada y nosotros también, ¿no? Lamento de todo corazón y se lo digo con mucho cariño si usted no fue al Congreso. La embarró. Pero bueno, habrá más. Pero para otra vez, nunca, porque aquí hay varios, ¿no? Que no fueron. Gracias a Dios la mayoría fue. Los que dan testimonio se dan cuenta que uno a veces la embarra. ¿Por qué? Porque no toma decisiones movidas por el Espíritu, sino por la carne. ¿Y quién perdió la bendición? Yo me la perdí. Bueno, Dios no nos condena, pero es para que uno diga nunca más repito el error. ¿Se entiende? Que quiero compartirles para terminar esta frase y un versículo como termina la carta. Hijos de Dios, anoten esto. A medida que pasamos tiempo con Dios, que tenemos intimidad, que tenemos comunión con Dios. Pasar tiempos con Dios no es hacerle una oración al aire para que me vaya bien en el día y chao, ¿sí? Pasar tiempo con Dios es un tiempo de intimidad, es un tiempo de compañerismo con Dios, donde no hay nadie más, yo y el Señor, encerrado en un cuarto secreto, sea su pieza, el baño, lo que sea, en una cancha de fútbol cerca de su trabajo, el momento que usted escoja. A medida que pasamos tiempos de intimidad con Dios, maduramos. Y cuando pasa eso, nosotros deberíamos ser influenciados por Él para ser cada vez más como Jesús. Perdón. ¿Cómo termina la carta? Mire qué lindo. Hoy día me he equivocado en todos los versículos, pero bueno. Somos tan falibles, ¿no? Los seres humanos. Para terminar, hijos de Dios, miren, qué lindo. Por lo tanto, hermanos, qué consejo más precioso, anótelo, ¿no? Deje lo que está haciendo y anótelo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. La semana pasada nos ministraron acerca de 3 llamados. Asegúrese que usted está viviendo los llamados de Dios. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los escogió. Y aquí viene lo tremendo, esto a mí me quiebra. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. No tenemos excusa para caer. Ay, que caí de nuevo, lo hice intencionalmente. Porque aquí nos está dando el Señor la receta perfecta. Con todo lo que hemos venido leyendo, asegúrense del llamado de Dios. Si hacen estas cosas, todo lo que hemos leído hacia atrás, vivir una vida realmente en el Señor santa, buscando al Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de virtud, de conocimiento, ¿cierto? No caerán jamás y Dios no miente. ¿Y qué más? Mire el premio, esto, ¿por qué le digo que me quiebra? Porque nos saca de lo peor y nos lleva a lo mejor. 2 cosas. Si hacen estas cosas, por un lado, no caerán jamás. ¿Y quién no quiere escuchar esto por el otro lado? Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Qué tremendo, ¿no?
Un verdadero creyente, una verdadera creyente que crece, definitivamente puede mirar hacia adelante con toda la confianza de que esa generosa entrada es para él o para ella. Esto es igual que las bienvenidas que se les daba a los campeones olímpicos cuando volvían a su casa. Y que usted la ha visto en nuestro país, ¿cierto? O en nuestros países. Cómo se les recibe cuando ganan algo. Así es la recompensa que el Señor tiene, pero para aquellos que vivan de esta manera. Para aquellos que realmente vivan de esta manera. La vida cristiana empieza con fe, pero esa fe nos debe llevar al crecimiento espiritual. Si usted no ha crecido, vaya en arrepentimiento y fe delante del Señor. Tenemos que crecer. A menos que esa fe sea una fe muerta o una fe falsa, que la hemos evidenciado en esta noche. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe que está puesta en Jesucristo y específicamente en las promesas de su palabra. Cualquier otra fe al aire es falsa. No lleva a ningún lado. Esta fe verdadera lleva al crecimiento. Y el crecimiento produce resultados prácticos en la vida, en el servicio. Para terminar, oscurecemos lo demás y nos centramos en esto tan hermoso del mensaje de hoy. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Estos versículos son una advertencia urgente de Dios a través del apóstol Pedro para nosotros. Por supuesto que sí. Esta es una época donde mucha gente se ha enfriado en su fe. En todo lugar, ¿no? No somos la excepción. No somos la quinta aquí de la torta entre la iglesia. Estamos igual en todos lados, lamentablemente. Mucha gente ha dejado enfriar su fe porque no comprende lo que es la fe verdadera, ¿ya? Hoy día ya el Señor nos habló. Mucha gente ha dejado de dar fruto. Mucha gente ha regresado a un estilo de vida típico de aquellos que nunca han creído. Qué triste. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Y entonces Pedro nos insta aquí, ¿a qué? A lo de siempre, a que nos arrepintamos mientras todavía hay tiempo. Si nos volvemos realmente de todo corazón del pecado, entendiendo que el pecado es toda la desobediencia que estamos haciendo contra Dios, de las cosas más chicas a las más grandes, y buscamos las cualidades de esta escalera, estas 7 cualidades que las vivimos por supuesto como fruto de pasar tiempos con Dios, aseguraremos nuestro llamado. Viviremos como Dios quiere que viva, porque Él nos ha dado todas las cosas para vivir una vida santa, probando o evidenciando que realmente somos salvos y que el Espíritu Santo del Señor habita en nosotros. Si esto es así, dice el apóstol Pedro al terminar, si esto es así, si el Espíritu del Señor realmente habita en nosotros, entonces un día, para todos aquellos que realmente tengan el Espíritu de Dios en su interior, se abrirán de par en par las puertas del cielo, del trono eterno de Dios. Quiero invitarte a orar en esta noche, amada iglesia. Cierra tus ojos, por favor, y vayamos en esta noche a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, muchas gracias, porque definitivamente, Señor, tú nos has hablado verdad al corazón. Cuánta mentira, no podemos decir que anda por ahí por el mundo, cuánta mentira anda divagando dentro de nuestra mente en el día a día. Señor, perdónanos, porque si tan solo entendiéramos lo que tú dices en Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, eso significa guarda tu vida, tu ser. Sobre toda cosa guardada, guarda tu interior, el centro de tu ser, porque de ahí mana la vida. Estoy seguro, Señor, que nosotros no dejaríamos entrar a nuestro corazón ninguna mentira. No estaríamos ni siquiera jugando en el día a día a procesar mentiras, a darle lugar a la incredulidad, a darle lugar a nuestros pensamientos, al raciocinio, sino que alimentaríamos nuestro corazón sabiendo que es el centro de la vida de nuestro ser. Lo alimentaríamos todos los días con la verdad de tu palabra. Así como le damos agua a una planta, así como alimentamos a un bebé, y sabemos que eso es esencial. Muchas veces vivimos con el engaño de no tomarle el peso al peligro que tiene no alimentar mi corazón todos los días con palabra de Dios. Señor, muchas gracias porque se acerca tu venida. Y sé que en esta noche, en el nombre
precioso y poderoso de Jesús, muchas mentiras han salido desbaratadas. Muchos engaños han huido de nuestras mentes. Porque comprendemos que la fe no es algo al aire. No es algo etéreo, no es algo, Señor, que nadie puede definir. La fe es algo completamente racional. Es creer con todo nuestro corazón en Jesucristo y en lo que Él dice en su palabra. Eso es la fe real. La fe gruesa, la fe bíblica, la fe sólida. ¿Por qué? Porque el que pone su confianza en Jesús y el que sabe que pone su confianza en las promesas de Dios, en su palabra, sabe que eso nunca va a fallar. Eso nunca va a ser votado. Señor, muchas gracias porque tú nos das el consejo que si vivimos de esta manera, no caeremos jamás. Guárdanos de caer en pecado. Guárdanos de caer en libertinaje. Guárdanos de caer también en legalismo, Señor. De que pensar que por nuestras obras te agradamos más o estamos creciendo por lo que hacemos externamente. No, Señor, nuestra vida es el Evangelio. Es buscarte a ti cada día, estar contigo, pasar tiempos contigo. Tener en mente todo el día, y más cuando oro, la cruz del Calvario. Y que la motivación para hacer lo que hago sea que lo hago por amor a ti. Porque tú lo hiciste todo por mí en la cruz del Calvario. Oh, te bendigo, Señor. Dale un toque especial a esta serie. Que muchos salgan de sus mentiras, de sus engaños. Que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Que como dice tu palabra, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio de Jesucristo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú quites el velo de toda mentira, engaño, excusa, justificación. Y que hoy día, Señor, se abran los velos y la gente comience a ver la gloria de la luz del Evangelio de Jesucristo. Señor, ninguna persona que se le ilumina lo que tú hiciste en la cruz del Calvario puede ser igual que antes. Ninguno que entiende por revelación el Evangelio, que tú moriste por nosotros, te sacrificaste por nosotros, ninguno vuelve atrás, sino que persevera hasta el último día, ayudado por ti. Señor, gracias, porque muchos están escuchando este mensaje en esta noche, pero también sabemos que faltan muchos más. Yo te pido que tú les atraigas con cuerdas de amor, porque tú nos quieres hablar esto en este tiempo, para que cambiemos nuestra vida. A ti te damos gloria, honra y honor en esta noche, en el maravilloso y precioso nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, donde hay toda autoridad y poder, el nombre de Jesús. Amén y amén.